Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que ya tenemos a 132 personas en nuestro... Entonces voy a empezar a hablar. Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí conectados. Mi nombre es Patricia Salamea. Estoy junto con mi colega Verónica Uribe. Buenas Ambas tardes. somos profesoras del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y estamos iniciando hoy nuestro ciclo de clases abiertas que vamos a hacer desde la facultad todos los días a las 4 de la tarde esta semana y las que siguen de abril. La idea es que varios profesores nos hemos unido en esta iniciativa porque hemos querido pues abrir las clases que haríamos generalmente, pero pues obviamente pensando en la situación en la que estamos actualmente, de manera que pues hoy queremos compartir con ustedes un tema que tiene que ver con lo que hacemos Verónica y yo como historiadoras del arte. Decidimos que... Patricia, pareciera que no está funcionando el audio, no te está oyendo nadie todavía. Yo sí te oigo, pero estamos aquí en el chat confirmando. Sí, sí. Ahí están diciendo que me oyen, ¿sí? Sí, sigue, perdón. Sí, sí. Bueno, gracias. Les vamos a contar primero de qué se trata, mientras se terminan de unir aquí varias personas más, y por qué pensamos en esto y pues cuál va a ser la dinámica de esta clase abierta. Como ya lo están haciendo, ustedes pueden chatear, nos pueden hacer preguntas en el chat, no las vamos a contestar todas en simultáneo. Si vemos que hay algo muy específico que puede contestar una de las dos por el chat, lo hacemos, si no acumulamos preguntas y vamos parando después de ciertos grupos de imágenes o también al final de la charla que durará unos más o menos 45 minutos y pues los que se puedan quedar a preguntas y comentarios están muy bienvenidos y bienvenidas. Entonces les decía, ¿por qué? ¿Qué queremos hacer con Verónica? El título que ven acá, El arte no es amigo de la comodidad, surgió de una conversación informal con una de nuestras colegas, Carolina Gamboa, del Departamento de Música, pensando que justamente no solo el arte no es amigo de la comodidad, sino que más bien tiende a ser amigo es de las crisis. Y pensamos en el arte a través del tiempo, y en particular en Colombia, queremos traer varias imágenes del arte colombiano. Generalmente se crea en contextos y situaciones muy difíciles, desde guerras, conflictos, traumas, emociones, la soledad, que siempre suele ser también otra amiga del artista. Así que más que pensar en representaciones de las crisis, que ha sido todo un tema reciente también en varias clases en línea que hemos visto, queremos es pensar el arte como una herramienta que nos acompaña, que puede surgir de formas imprevistas en medio de situaciones como esta, y que siempre, de hecho, ha sido una de las razones de ser de la creación artística. Vale, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Pues como ya comentaba Patricia, además de esa reunión o de esa conversación informal con esta colega nuestra, un poco a raíz de la coyuntura actual en la que nos encontramos todos, reaprendiendo a vivir en casa, reaprendiendo como a convertir más lenta nuestra vida y más lento nuestro día a día, con menos ruido, digamos, menos ruido externo. Pues toda esta reflexión también surgió de revisar cómo es que hay distintos momentos de la historia del arte, donde diferentes expresiones artísticas o artistas pues han llegado también a la utilización de materiales mucho más básicos, materiales que están a la mano, muchas veces incluso no siempre con la necesidad de llegar a obras de arte tan completas o tan terminadas o tan públicas, sino cómo es precisamente en ciertos momentos, como lo decía Patricia, desde la crisis emocional hasta el encierro, hasta situaciones bélicas, cómo diferentes artistas han encontrado la manera de representar esa relación con lo que hay, ¿no? Cómo trabajar con lo que hay, precisamente donde muchas veces
esas pocas herramientas, esos pocos elementos, esos pocos materiales son lo que produce esa incomodidad, y de ahí muchas veces es de donde sale pues las grandes expresiones artísticas y grandes obras que conocemos incluso hoy en día como expresiones de momentos muy difíciles de la humanidad. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Voy a recordar nuevamente la metodología. Les acabo de mandar también un mensajito en el chat. Desde aquí podemos controlar pues, micrófonos y cámaras para no inundar la sala. En este momento tenemos a más de 200 personas en línea, que veo que están saludando desde varios lugares de Colombia y del mundo. Entonces, pues vamos a recibir las preguntas por el chat. Intentaremos contestar las más puntuales por el chat, y si son ya más de fondo y más amplias, las vamos acumulando. Y es nuestra primera vez haciendo esto, entonces ya avanzando en nuestras diapositivas. Pues queríamos empezar por lo más esencial, pensando en nuestros antepasados, de lo que a veces se llama la prehistoria. En estas pinturas rupestres que pueden ver, estamos comparando una pintura muy célebre en la cueva de Pechmerle, en Francia, con otra pintura rupestre muy célebre acá más cerca de nosotros, en el Parque Arqueológico de las Piedras del Tunjo, en Facatativá. Nos interesaba empezar por aquí como un abrebocas en la idea de la supervivencia. Y no solo la supervivencia física, sino la supervivencia simbólica como una cualidad humana esencial. Todos sabemos que no era necesario pintar estas imágenes para sobrevivir, pero sí había una necesidad hasta el punto, el que ya veremos, estas personas hacían estas pinturas en las condiciones más difíciles imaginables. Pero ciertamente había una necesidad de representar, ya fuera simbólicamente, el mundo a su alrededor, y de aprovechar con los materiales, con lo poco que se tenía a la mano, la materialidad en todos sus sentidos. Incluso fíjense en esta roca, cómo los artistas han aprovechado la forma de esa roca para dar una curva y insinuar pues el cuerpo de un caballo en perfil y otro que se le superpone, aprendiendo, digamos, con las formas más elementales, el grosor de una línea, la capacidad de hacer siluetas, los puntos, y tal vez lo más impactante, estas manos, estas huellas que reconocemos aquí, como también podríamos pensar la huella, casi que la firma de la presencia de un humano que ha hecho esto. Y para hacerlo, ha tenido que tener una técnica a la manera, digamos, de soplar o dispersar el pigmento alrededor de la mano para dejar esa huella, cosa que también vemos en estas múltiples manos, huellas que son en otras cuevas, las cuevas de Lascaux, donde vemos justamente también esa necesidad de permanencia desde también algo que sería la exploración a través de esos materiales que mencioné antes, la exploración de aprender, de desarrollar técnicas de representación, y nuevamente creemos que esto es otra forma de entender el arte como supervivencia. A mano izquierda, como ya mencionaba también Patricia, pues tenemos una expresión muy similar, siendo pintura rupestre en el sentido de que es pintura sobre piedra, donde lo primero que hay que pensar es el tipo de materiales que se utilizan para estas expresiones, que claramente tienen una gran sofisticación en el sentido de la duración, la forma como estos materiales han llegado hasta nosotros. Estamos hablando de pigmentos naturales, aglutinados con grasas animales digamos, en una cierta preparación sofisticada, pero puestos sobre la superficie más obvia o la superficie a la que mayor acceso podían tener las personas de estos asentamientos de la sabana de Bogotá. Una parte que también es interesante en ese sentido de la supervivencia, también mirando esa idea de la superposición, es que cuando uno se ve en este tipo de pinturas rupestres, pues hay años y siglos de pinturas unas encima de las otras, lo cual también nos hablan de la supervivencia de un lenguaje, de la supervivencia de un lenguaje visual, de la supervivencia de un lenguaje simbólico y de la necesidad de marcar esa superficie de estos seres humanos
que en el caso pues, del Parque de las Piedras del Tunjo no fue necesariamente un asentamiento ahí directamente, pero sí un lugar importante de paso, donde quedan marcadas figuras geométricas, arquetipos, figuras antropomorfas, y también pensando todo el tiempo en cómo se resguarda esto, es decir, la intención de dejar esa huella en medio de unos momentos, digamos, geológicos complejos, de supervivencia complejos, cómo dejar esto, que esto perdure. En el caso de las cuevas de Lascaux, pues claramente dentro de estas cuevas, en el caso de los ejemplos que nosotros tenemos de pintura rupestre en la sabana de Bogotá, la mayoría de las pinturas se encuentran en la parte baja, en los abrigos rocosos que están protegidos también, protegidos por la intemperie. Y vamos a encontrar este tipo de huellas y este tipo de marcas en distintos lugares en la sabana de Bogotá, pero donde lo que perdura y es este lenguaje y esta necesidad de dejar esta huella marcada para que sea rescatada por la siguiente persona, la siguiente comunidad, el siguiente asentamiento que pase directamente por este sitio. Y aquí justamente queríamos resaltar esa idea del paso del tiempo, de que esto es algo que se hace una y otra vez en esas huellas que vieron antes y también las que pueden ver aquí en las cuevas de Lascaux. Esta es una fotografía del momento del descubrimiento de las cuevas en 1940, que también les da unas dimensiones, pero también lo que implicaría entrar a estos espacios tan profundos y tener que hacer estas representaciones también en diferentes partes. Hay lugares donde se ven en los techos, en los muros, y sobre todo esta repetición que se da en el tiempo, que también pasa justamente aquí en estos asentamientos como lugar de paso, que requerirían también múltiples generaciones trabajando sobre estos mismos espacios. Y a mano derecha está la fotografía, precisamente una fotografía vista desde la parte de arriba de uno de sus abrigos rocosos, que de hecho está en la parte de abajo, una fotografía además donde pues se puede ver la escala de este tipo de piedras y que nos muestran y nos vuelven y nos recuerdan que este tipo de lugares además son lugares estratégicamente simbólicos que simbolizan situaciones de poder, situaciones de ritual, situaciones religiosas también entendidas dentro de ese acto de lo ritual. En la parte de abajo, en ese abrigo rocoso, donde además se alcanza a ver como ese techo de la piedra que cubre la piedra, en la parte de abajo hay una pintura, hay pinturas rupestres como las que les mostramos hace un momento, pero luego vemos otro tipo de expresión cultural que son 5 retratos de próceres y militares liberales pintados en 1915 sobre estas piedras a raíz de la conmemoración del primer año de la muerte del general Uribe. Entonces, pues es fascinante pensar también que si bien hay una especie de pregunta ahí por lo patrimonial, pues de todas maneras son lugares que se resignifican una y otra vez en el sentido de esta necesidad de expresar precisamente sobre este tipo de superficies, donde se aprovecha el poder que ya trae la imagen para dejar nuevamente una huella. Bueno, aquí queríamos empezar con uno de nuestros capítulos, y ese era el abrebocas. Queríamos empezar por Colombia, justamente, pensando en los artistas como testigos, la función del arte como testimonio, y en particular las libretas. Vamos a volver sobre varias libretas de dibujo como una de las herramientas primordiales del artista a través del tiempo y con distintos medios. Aquí están viendo un álbum de dibujos de Peregrino Rivera Arce, unos recuerdos de campaña, tal como lo dice aquí la imagen, de los que ya nos va a estar también hablando Verónica en más detalle. Sí, pues la libreta, precisamente una de las razones por las cuales uno entraría a pensar simbólicamente que una libreta de dibujos siempre va a ser asociada con ese mundo privado y de reflexiones por su
precisamente su carácter privado y por su portabilidad. Por su portabilidad, la libreta no pretende llegar nunca, digamos, a ser expuesta. Hoy en día vemos en las grandes exposiciones de los artistas libretas expuestas, pero en su intención original, la libreta es un lugar privado, es un lugar de expresión, es un lugar de desahogo, es un lugar de exploración visual, es un lugar donde se dan una cantidad de momentos de un artista. Y claramente pues hay algunos ejemplos en la historia del arte de esa libreta como testigo también de la guerra. En el caso de Peregrino Rivera Arce, quien es un grabador, básicamente se conoció como grabador, fue grabador y profesor en la Escuela de Bellas Artes a finales del siglo XIX en Colombia. Había sido discípulo de Antonio Rodríguez, el grabador español. Creo que se nos fue la presentación, perdón. Sí. Se nos fue Patricia, nuestra coanfitriona, quien está compartiendo la pantalla. Vamos a esperar un momento. Me parece que se salió Patricia. Aquí, ya volvimos. Perfecto. Los artistas como testigos en ese sentido de la guerra y cómo la libreta también acompaña un momento tan difícil como es pues precisamente estar en una coyuntura o en una situación bélica. Les decía que Peregrino Rivera Arce fue discípulo de Antonio Rodríguez, un grabador español que había traído Alberto Urdaneta para trabajar en su gran proyecto del papel periódico ilustrado y en la Academia de Bellas Artes. Pero en 1899, estando, digamos, a puertas de la Guerra de los 1000 días, Peregrino Rivera Arce, como liberal, creyente en la causa liberal, pues renuncia a su trabajo dentro de la Escuela de Bellas Artes, pero además pues la sede de la Academia de Bellas Artes se convierte en cuartel y abandona y se va a luchar contra los conservadores precisamente dentro del contexto de la guerra de los 1000 días. Si me pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aprovechando esta cita de el artista soldado, ¿no se escucha? Ok, aprovechando esta cita dentro del libro del Manual de Arte del siglo XIX en Colombia de Beatriz González, ¿qué artistas soldados han existido en la historia del arte? El arte como testimonio durante la guerra es diferente del arte de la guerra. No obstante, existe un momento en el cual estas dos modalidades se reúnen y es precisamente cuando un artista toma las armas, se compromete con uno de los dos grupos en el conflicto y si como soldado, perdón, yo no estoy manejando la presentación, entonces otra vez volvimos a perder la presentación. Un segundito, yo ya la pongo. Ya se las comparto. Te perdimos ahí por un momento. Sí, sigue hablando que ya la vamos a conectar otra vez. Ok. Se une a la causa liberal y lleva esta libreta con él. Y en enero de 1900 sabemos que ya está en Bucaramanga. Peregrino Rivera Arce, de hecho, va a tener una carrera militar bastante exitosa. Va a ser conocido, va a llegar al rango de coronel. Va a estar al mando del que se llamó el Batallón de los Libres de Ocaña. Y en la libreta, que ya ustedes van a ver aquí algunos de los dibujos, va a explorar desde bodegones, pero bodegones que no están hechos de frutas y de botellas, sino bodegones que van a estar
explorando más los utensilios y los objetos que hacen parte de la guerra. Peregrino Rivera Arce además fue muy amigo y muy cercano de Darío Gaitán. Darío Gaitán, a quien ustedes ven a mano izquierda como artista, como dibujante. Devuélvete a la otra diapositiva, por favor, la anterior. No, ¿te puedes devolver a la diapositiva anterior? Darío Gaitán como caricaturista, de quienes habían sido colegas, trabajando en la siguiente diapositiva. Trabajando juntos, Darío Gaitán había trabajado en periódicos liberales, gran caricaturista, periódicos como Mefistófeles y como El Mago, y en este caso lo que es muy interesante es que en la pequeña libreta de Peregrino Rivera Arce que se encuentra en el Museo Nacional, encontramos que hay distintos momentos donde participan otras personas, es decir, aquí es Darío Gaitán en la libreta de Peregrino Rivera Arce quien hace este retrato del coronel Peregrino Rivera Arce, primer jefe del batallón Libres de Ocaña. En ese sentido, además, vamos viendo un tipo de dibujo que es académico, es un dibujo juicioso, es un dibujo que busca una cierta veracidad, pero que también encuentra una cantidad de momentos alrededor de lo instantáneo, alrededor del momento que tiene que ver con el descanso al final del conflicto, por las noches, en distintos momentos que reúnen a estas personas dentro de un momento realmente complejo como es esa guerra de los 1000 días. A mano derecha tendríamos otro ejemplo un poco anterior, pero habíamos empezado por las libretas, que es el caso de José María Espinosa, gran artista del siglo XIX, abanderado, conocido como el abanderado de la patria por su participación en las campañas del sur de Antonio Nariño, donde él llevó el estandarte de esas campañas siendo muy joven, tendría alrededor de 15, 16 años, y a quien sabemos que participó como abanderado en esas batallas en el sur, cerca de Popayán, y hizo algunos bocetos en el momento, pero luego, muchos años después, estas batallas son de 1813, 1816, muchos años después, es decir, en el 45, 60, alrededor de donde están fechadas estas pinturas, crea la serie de lienzos que tienen que ver con las batallas de las campañas del sur, donde es a través de la memoria, ¿no? Porque ya no es directamente, no es el conflicto visto directamente como en la libreta de Peregrino Rivera, sino en ese proceso de casi que catarsis de unas pinturas que son encargadas a él, pero donde él vuelve y revive, ¿no? Como fue, por ejemplo, en este caso, la batalla de Juanambú, que aquí ustedes la ven bastante oscura, es una pintura muy oscura, donde además se muestra de una manera muy moderna ese conflicto de forma nocturna. En la parte de abajo lo que ven es como una relación con esa geografía, dónde queda ese lugar o cómo es ese lugar donde se sucedió esa batalla. ¿Ya están viendo la siguiente imagen? Sí. Pues entonces, aquí queríamos continuar pues, con esta idea del artista como testigo, pensando en nuevos medios que aparecen en el siglo XIX como la fotografía con la capacidad, digamos, documental que tiene, y queríamos pues, justamente contrastar estos bocetos, este álbum de dibujos que hemos venido viendo con esta fotografía de Roger Fenton. Roger Fenton es un fotógrafo británico, también de la primera mitad del siglo XIX. De hecho es el primer fotógrafo de guerra, o conocido como el primer fotógrafo de guerra. El príncipe Alberto de Inglaterra lo manda a hacer un cubrimiento documental de la guerra de Crimea en 1855. La guerra de Crimea, digamos que responde a todo este problema del expansionismo ruso, básicamente Rusia y Grecia contra una alianza entre el Imperio Otomano, Francia y precisamente el Reino Unido. Y la manera, pues una de las razones para hacer esta documentación tenía que ver también en subir la moral de los familiares de los soldados que estaban
de regreso, estaban en Inglaterra recibiendo la información de esta guerra. Lo que es fascinante es que Roger Fenton, además de que hizo algunas fotografías muy documentales de la guerra, tiene también unos paisajes, unas fotografías de paisajes, en este caso particular, de un lugar que se llama el Valle de la Muerte o el Valle de las Sombras de la Muerte, donde precisamente los ingleses tuvieron una emboscada, pero es un paisaje completamente estático, que en su silencio y en su no representación de nada remotamente narrativo, deja precisamente en la ausencia como el rezago de lo que sí pudo haber sucedido ahí. Hay una comparación interesante también, y es que hay una versión de este paisaje sin las balas de cañón que ustedes ven ahí, que son casi como los testigos silenciosos también de esa emboscada, donde de hecho pues ha habido como las dudas de si esas balas de cañón fueron colocadas deliberadamente o no, pero lo que es interesante pues es que Roger Fenton produce alrededor de 300 fotografías de este conflicto, pero es en ese silencio, en esa ausencia de un paisaje donde las heridas como que no se evidencian, pero están ahí en su ausencia precisamente, donde va a surgir como esa posibilidad de pensar también en cómo se registra la guerra. Sí, yo creo que ya puedes pasar a la siguiente. Y aquí para mostrarles una última imagen precisamente del general Uribe Uribe, el traje de campaña en la libreta de Peregrino Rivera Alce. Vemos a un general Uribe Uribe con todo su atuendo como caudillo militar, ¿no? Totalmente idealizado, pero de alguna manera también abocetado, es decir, además eso nos muestra la cercanía que tuvo Peregrino Rivera Arce precisamente con el general. Y a mano derecha un poema firmado por quien parece ser como también uno de los acompañantes de los participantes de este conflicto, un poema que Peregrino Rivera Arce traslada, vuelve y copia en su libro, lo cual otra vez habla de esta libreta como ese espacio de acompañamiento, ¿no? Porque está el dibujo de Darío Gaitán, está este poema, están los dibujos directamente de Peregrino Rivera Arce, además donde vemos pues un poema que precisamente es una oda al lápiz de Peregrino Rivera Arce, es decir, un poema realmente a ese acto de dibujar. Bueno, y queríamos traer esto mismo a dos obras contemporáneas. La de la izquierda de Miguel Ángel Rojas, un artista colombiano, que hace esta serie de fotografías a mediados de los años, digamos, en la primera década de este siglo, que se titula David. Son más fotos las que ven acá. Ven que es una figura que tiene la misma postura, pero va variando ligeramente el ángulo y el ángulo fotográfico, de manera que parece casi como una variación de una figura en posible movimiento. Ya están viendo que lo estamos comparando con su referente, que es el famoso David de Miguel Ángel, la escultura renacentista por excelencia, que hace referencia también a una larga tradición clásica de la postura del cuerpo. Pero cuando uno vuelve a mirar el Miguel Ángel Rojas, se da cuenta que falta una parte del cuerpo, que ha sido mutilado, y que hay esa dicotomía entre el cuerpo masculino idealizado, joven, y de repente, y prácticamente perfecto, y de repente falta esa parte de su cuerpo. Cuando lo situamos en nuestro contexto colombiano y sabemos cuál fue el proceso de creación de esta obra del artista, sabemos que el modelo es un soldado colombiano que ha quedado mutilado por el conflicto y una mina, de manera que el artista le va a pedir que pose para él y va a usar esa postura emblemática del David de Miguel Ángel para justamente dialogar, por un lado, con una tradición clásica, pero poniéndolo en un contexto del conflicto, que podría hablar no solo del conflicto colombiano, digamos, les estoy contando la parte, digamos, más anecdótica de quién es la persona que está allí, cómo se llega a esto, pero piensen que al hablar con esa obra de Miguel Ángel, al crear ese diálogo entre tiempos distintos y reutilizando una figura que es reconocida, pero haciendo alusión a un cuerpo mutilado, se podría hablar del conflicto en un sentido mucho más amplio. Es decir, es el conflicto en el sentido universal y es una respuesta del artista a esto mismo.
Y a la derecha sería una reflexión muy similar, la que hace el artista estadounidense Justin Matherly de forma más reciente, con también citando el torso del Belvedere como una escultura clásica, una de las esculturas clásicas más representadas en la historia del arte, porque además es emblemática precisamente por su fragmentación. Entonces, lo que es muy interesante aquí es que el torso, siendo una escultura que no está completa como muchas otras de las esculturas del mundo clásico, que sufre una mutilación por el entorno natural, que sufre una mutilación por la historia, por el saqueo de Roma, una cantidad de historias que tienen que ver con el paso del tiempo, y que es una escultura que se utilizó como inspiración y como modelo a seguir para ser completada en distintos panoramas, desde la Capilla Sistina de Miguel Ángel, Francisco de Goya, una cantidad de personajes y artistas que se han apoyado en lo no terminado o lo fragmentado de esta escultura para poderlo completar con su imaginación. Justin Matherly hace algo similar un poco a lo que está haciendo Miguel Ángel Rojas, simplemente convirtiendo este torso, que en vez de completarlo, lo reconstruye, y la referencia pues es bastante directa, lo reconstruye por medio de concreto, pero también otra vez dentro de este conflicto, de lo que es el conflicto bélico contemporáneo, de lo que es la fragmentación del cuerpo, la mutilación del cuerpo, la violencia para el cuerpo, y en este caso, pues en vez de ser una escultura que está en un entorno clásico y en una colección como son los museos vaticanos, precisamente en el patio del Belvedere, son unas esculturas que se han expuesto en distintos lugares, pero que hablan de un entorno, ¿no? Está sostenido por distintos objetos que tienen que ver precisamente con el aprender a caminar, con el poderse sostener. Es decir, este es un torso que está muchísimo menos idealizado y que ha sido planteado para entender esta relación con la mutilación desde el punto de vista contemporáneo, aprovechando una de las figuras pues más emblemáticas que hablan de lo fragmentario, que de alguna manera siempre hablaron de lo fragmentario desde un punto de vista estético, de lo bello, de la imaginación, y que aquí el artista pone como lo fragmentado como otro tipo de proceso muchísimo más doloroso y muchísimo más complejo. Como vamos a ver también en esta charla, el fragmento es una parte fundamental de la memoria como una de las funciones primordiales del arte en conflicto, en el posconflicto y en relación con el trauma. Bueno, aquí queríamos pasar a otro capítulo, y es la espiritualidad. El arte siempre ha estado vinculado con la supervivencia, como vimos, con la necesidad de expresarse en múltiples dimensiones, pero en particular podría entenderse también como una ventana al espiritual de cada cual, más allá de las religiones. Sin embargo, queríamos empezar, pues como han visto, lo que queremos hacer también es comparar obras de múltiples temporalidades, a veces detenernos en dos obras que no sería tan obvia su comparación. Queríamos empezar por los vitrales, famosos vitrales de la Catedral de Chartres en Francia, que se hacen a finales del siglo XII, en lo que llamamos el periodo gótico. El periodo también entendido como el periodo de la luz, donde la luz es una metáfora de Dios que atraviesa estos ventanales, que en realidad son vidrios de colores que han sido creados ya con estos colores que ven acá, donde ven que predominan los azules y los rojos, y están unidos por plomo, que son todas estas rayitas negras que ustedes ven acá, y al mismo tiempo están sostenidos bajo estas grandes, digamos, rejas que logran mantener pues esta especie de rompecabezas de vidrio todo unido. Acá les muestro tal vez el más famoso de la catedral, la Virgen con el niño entronizada y rodeados de ángeles. Es la que sobrevive, de hecho estos son de los vitrales que mejor han sobrevivido en el tiempo. Fue una catedral que se incendió más de 3 veces, se tuvo que caer, reconstruir muchas veces, aprender en la práctica, y pues fue uno de estos tantos fenómenos de la naturaleza que creó mucha resiliencia en quienes tenían que construir estas obras que sabían que nunca iban a ver terminadas en vida, porque el tiempo, la noción del tiempo era totalmente distinta a la nuestra. Sabían que esto se hacía a través de múltiples generaciones, que seguramente había que repetirlo, pero lo hacían porque lo hacían para un Dios. Y ese Dios pues atravesaba estos vitrales, estos ventanales con su luz, que era lo que iluminaba las imágenes, que
claro, tenían una función didáctica, pero no solo eso, era sobre todo esa experiencia sensorial. Si han ido alguna, cuando vuelvan o volvamos a los espacios públicos, vayan a las iglesias, que también son museos. Acá tenemos también iglesias neogóticas donde hay vitrales, vitrales modernos, y el efecto es muy similar y va cambiando a medida que cambian las horas del día o las estaciones o los momentos del año, según cómo atraviese la luz este espacio, y adquiere realmente una dimensión espiritual que, como decía al comienzo, va incluso más allá de la idea de una religión específica. El hecho es que el arte siempre ha tenido esa función también de consolar al espectador frente a algo que va mucho más allá de sí mismo. A la izquierda tenemos una pintura pues muy distinta en el tiempo del artista canadiense Agnes Martin, una mujer que vivió además muchísimos años, vivió aproximadamente 92 años, y es una artista que se ha catalogado en distintos momentos como minimalista, como parte del movimiento del expresionismo abstracto. Es una pintura que es difícil de reproducir, es difícil que se alcance como realmente a ver un poco la sutileza de lo que, de lo que está sucediendo ahí. Precisamente veo que en el chat están también diciendo que se ve muy difícil, y es que realmente es bastante blanca, es decir, no se sorprendan si lo que no están viendo es una pintura que es muy blanca. Es hecha en óleo y lápiz sobre lienzo, es decir, lo que estamos viendo ahí es una superficie blanca al óleo, pero una cantidad de pequeñitas rayitas hechas a mano alzada con un lápiz. Esta artista de familia originalmente escocesa, pero nace en Canadá, luego se nacionaliza en los Estados Unidos, está un tiempo en Nueva York, vive una vida, digamos, la vida álgida del mundo del arte de Nueva York de los años 50 y una parte de los 60. Empieza a experimentar con el expresionismo abstracto, empieza a leer y a averiguar, a vivir un poco las ideas taoístas, una búsqueda de una como eliminación del sujeto directamente de la pintura, donde no hubiera realmente nada que estuviera apareciendo ahí, ni siquiera la gestualidad conocida del expresionismo abstracto, sino una gestualidad muchísimo más controlada, prácticamente una meditación que se está sucediendo ahí. En el año 67, 1967, esta pintura es un poco anterior a eso, pero entre el 67 y el 73, durante 6 años, Agnes Martin se desencanta con ese mundo del arte y se retira de la práctica artística del todo. Se va a vivir a Nuevo México, se retira del mundo y vive prácticamente sola, y se dedica a la escritura y a la meditación. Y es después de esos 6 años que ella retoma nuevamente la pintura. De hecho, esta todavía, su título se titula El Árbol, pero las pinturas después del año 73 ya no tienen ni siquiera nombres, la mayoría son sin título, donde a partir de tramas y de retículas, Agnes Martin lo que está es tratando de encontrar una especie de orden místico, como un mantra y una nueva búsqueda alrededor de la superficie de la pintura, donde no hay mayor acción. Realmente es la pintura más como un gran campo visual, lo que se está sucediendo ahí, por eso ustedes lo pueden ver, pueden buscar luego más imágenes de ella. Esta es una imagen directamente del Museo de Arte Moderno, pero en todo caso pues es difícil de alcanzar a percibir la sutileza de una superficie totalmente lisa, por medio del cual el grafito, además ustedes ven que esas líneas son pues tienen la misma distancia, el mismo tipo de trazo, para lo cual también se nos habla de ese control, de esa meditación a la que Agnes Martin está accediendo, casi como un rezo, cuando está trabajando esta especie de paisajes abstractos, donde es básicamente una experimentación con el trazo, tiene pinturas que tienen líneas, que tienen algunas puntos, y básicamente es eliminar la subjetividad y la ausencia del yo. Es decir, aquí no debemos aquí hay que despersonalizar la experiencia visual de este tipo de pintura y pensar mucho más en un vacío. Es conocida también porque hay un momento donde todas sus pinturas van a tener las mismas medidas, más o menos 182 centímetros, que son 6 pies por 6 pies, donde hay algo en esa geometría perfecta, donde ella puede como dominar este acto y este proceso de crear este tipo de pinturas dentro de un espacio prácticamente de misticismo. Entonces, fíjense cómo, a pesar de la distancia temporal entre las obras, de alguna manera esa capacidad de abstracción nos lleva hacia otro nivel.
teniendo en cuenta que los vitrales góticos de los que hablamos al comienzo son una creación colectiva de muchísimas personas que tienen que estar involucradas, talleres enteros especializados, unos en vidrio, otros en dibujar, otros en ensamblar, otros en pensar dónde se pondría esto. Entonces son formas distintas de aproximarse a esa forma en que el arte es una ventana hacia lo espiritual, hacia la meditación. Aquí queremos pasar a otra relación que tiene que ver con, llamémoslo en un sentido amplio, las crisis emocionales y los mundos internos de los artistas. Y no solo una crisis emocional en el sentido individual, sino también colectiva. En los cambios de época, que muchas veces hablamos de cambios de estilo o cambios de paradigmas, vemos en esta imagen de Goya, que ya nos va a contar Verónica, que es experta en Goya, cómo es una imagen emblemática que podríamos entender como un autorretrato, así como vemos también a la izquierda un autorretrato de Picasso, del que hablaré yo un poco después, pero es un autorretrato casi que un diagnóstico de toda una época, en el caso de Goya. Pues esta es una imagen canónica de Goya, tal vez de las más reproducidas de Goya, pero como buena imagen canónica, gran parte de lo que tiene es esa fascinación con que no es del todo descifrable. Precisamente de eso se trata la modernidad de esta imagen, y es que realmente no hay manera, digamos, de simplemente ver esta imagen desde un solo punto de vista. Y en ese sentido, como decía Patricia, el concepto de la crisis que es desde lo personal hacia lo colectivo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si el representado que aparece ahí, digamos, agachado en su escritorio, si es Goya, no es Goya, si es una alusión a los hombres ilustrados de la época, si es el hombre de una manera más general, pues esa parte realmente no importa, sino es lo que está sucediendo en ese sentido de crisis, es decir, este gesto del hombre que se sienta encima de su escritorio, se tapa la cara, está encima de sus textos que está escribiendo y leyendo, pero además está rodeado de una cantidad de animales que se van como transformando y convirtiendo como en estas metamorfosis que pasan del búho al murciélago, en la parte de atrás un gato, ¿no? Hay como toda una transformación de la forma lentamente, y es precisamente pues Goya, de hecho es una de las láminas de la número 43 de los 80 caprichos que hace Goya, de la serie de los caprichos que hace Goya, alrededor de 1797, 1799. No es gratuito que esto se haga también en este momento, hablando de lo individual a lo colectivo, pues en 1792 Goya sufre de unas fiebres muy altas. No es del todo claro exactamente qué le da exactamente a Goya, hay distintas como teorías. Realmente una de las cosas que termina sucediendo es que Goya, a raíz de unas fiebres altísimas y de una convalecencia muy larga, queda sordo. Y en ese proceso Goya tiene que como reaprender, ¿no?, a entender el mundo, pero de todas maneras queda aislado dentro de sí mismo, dentro de esas fiebres que él hace, de esa vivencia que él tiene, pero además de realmente el impedimento auditivo con el que va a quedar después por muchos años. Entonces, por un lado, pues tiene esa parte de una crisis física, de una dificultad de entender el mundo, de acercarse a una parte del mundo. Por el otro lado, pues también es una época donde está entrando en crisis la razón ilustrada, el siglo ilustrado, se están empezando a ver incluso, pues ya obviamente desde España, post-revolución francesa, los efectos de la crisis del despotismo ilustrado, y estamos obviamente en pleno periodo del romanticismo donde el hombre pues va a estar mucho más consciente de una subjetividad, mucho más consciente de una vida emocional, mucho más consciente de que las instituciones de todas maneras han fallado, o las instituciones que se conocen hasta ese momento están fallando, una crisis de los hombres ilustrados en general, y de querer, ¿no?, de querer entender cómo está operando este mundo en este momento donde ya simplemente la razón y el empirismo no son la única forma en la que se puede conocer el mundo. Es la misma época en la que también Goya tiene una relación muy cercana y que a ratos pues es compleja, no ha sido documentada del todo para entender, pero es una relación muy intensa con la duquesa de Alba,
lo cual también pues hace pensar si esto es una cantidad de crisis todas al mismo tiempo, pero también es una crisis política de lo que está empezando a suceder en España también, que más adelante obviamente revertirá en lo que van a ser las invasiones napoleónicas y esas guerras peninsulares. Entonces vemos a este hombre que se agacha como con angustia, con desolación sobre este escritorio donde además queda marcado el grabado, el sueño de la razón produce monstruos, y es literalmente, ¿no?, creer en ese mundo de la razón. Realmente no somos seres de todas maneras tan racionales, hay una parte emotiva que está detrás, hay unos temores, hay unos miedos, hay unos desengaños y unas frustraciones que están representadas por todos estos animales, y que aquí van a ser parte además de una serie de grabados que van a llevar a Goya incluso a problemas con la Inquisición, y que tiene que ver, además es uno de los grabados donde vemos la gran habilidad de Goya por utilizar múltiples técnicas de grabado en una sola imagen, y todo ese proceso al que él llegó de exploración formal también. Y queríamos compararlo, como dije antes, con un autorretrato de Picasso como individuo, pero que también nos habla de un momento muy difícil en la vida de este artista, a quienes ustedes seguramente conocen por otras obras, más que todo el Guernica, Las señoritas de Aviñón, y por un estilo muy particular que desarrolla a partir del cubismo. Pero aquí les muestro una obra temprana, muy anterior, de Picasso joven, recién llegado a París, como la ciudad, digamos, de luz del arte de comienzos del siglo XX, y sin embargo va a estar en unas condiciones muy precarias, muy deprimido, una depresión que le va a iniciar en 1901, que le va a durar bastantes años, y va a dominar en este periodo esta paleta azul, por eso se conoce como el periodo azul, donde generalmente representa figuras solitarias de la vida nocturna parisina, pero incluso donde aparece él mismo, como pueden ver en esta imagen de lo que llamaríamos también un retrato psicológico, que es entrar dentro de la psiquis del artista, que es algo que va a abrir el romanticismo y va a ser muy importante para la figura del artista moderno. Vamos a seguir un poco sobre esta línea de pensar en esa vida interior del artista que tiene que buscar en su mundo interior, así no pueda ver el exterior. Queríamos empezar con esta cita de Caspar David Friedrich, el pintor que no vea ningún mundo dentro de sí mismo, que deje de pintar. Y a la derecha ven una representación del artista, de Friedrich, siendo pintado por otro artista, pero es la imagen de Friedrich en su taller de la que nos va a hablar Verónica. Pues este pintor, Georg Friedrich Kersting, es gran amigo del romántico alemán Caspar David Friedrich, conocido pues claramente por una incursión muy novedosa, sobre todo en la pintura de paisaje. Ambos pues son hijos de un romanticismo alemán que inicia desde finales del siglo XVIII por medio de la filosofía del romanticismo alemán, que es donde se gesta un pensamiento de un regreso a la naturaleza, de un regreso a una espiritualidad prácticamente como medieval, de encontrarse dentro de la naturaleza. Y este retrato pues es siempre muy disidente, obviamente las pinturas de Friedrich también, y ahora vamos a ver una también emblemática, pero estos dos amigos viajaron juntos en 1810 a unas montañas, digamos, muy, muy emblemáticas que quedan en la frontera entre Polonia y la República Checa, que se llaman las Montañas de los Gigantes. Habían viajado, son amigos, pero hay un acto esencial que es el que está capturando aquí Kersting en esta pintura cuando hace un retrato de su amigo, y es que hay una serie de particularidades que son básicamente, estamos viendo un artista en un taller totalmente austero, es decir, aquí no hay modelo, aquí no hay yesos, aquí no hay esculturas para dibujar, aquí no hay un modelo. De hecho, Friedrich es un pintor conocido por sus paisajes, y el modelo del paisaje en este caso tampoco está. Es decir, la ventana está cerrada o bloqueada hasta la parte de la mitad. Friedrich no está mirando un paisaje puntual que está pintando, pero está entrando toda la luz. Asumimos que es una pintura de paisaje la que él está haciendo, primero porque se le conoce como pintor paisajista, y segundo por el formato también de la pintura que está pintando, que no podemos ver. Y ahí hay todo un enigma, ¿no?, de pensar, bueno, ¿qué estará pintando Friedrich? Pero además
Contrario a muchas representaciones de pintores de la historia del arte, digamos, anterior a esta, Friedrich no está posando con los elementos, él no está posando, no está mirando al observador, no está alardeando de la pintura que le está pintando, de hecho ni siquiera está en el acto directo de pintar, está observando, está contemplando su creación, está haciendo está inmerso precisamente en lo que él está planteando en esta cita, que el pintor que no vea ningún mundo dentro de sí mismo que deje de pintar, es decir, no está preocupado por mostrarnos qué está pintando, sino que nos está mostrando lo que es ese proceso de la soledad dentro del taller. Lo único que hay aquí pues son un par de paletas que están colgadas ahí en la pared, no vemos ningún referente a nada, está prácticamente además todo muy limpio, muy impecable, y es esa ventana la que nos da como esa bocanada de aire hacia lo que puede estar sucediendo ahí, y lo más interesante es su gesto y su pose de reflexión. No está pintando, está reflexionando sobre el arte de la pintura y sobre la dificultad del acto creativo. Exacto, y esa capacidad reflexiva del arte, que va a ser muchas veces una tabla de salvación cuando se empieza a entender el arte a la luz de estas ideas del romanticismo. Por eso quisimos traer una imagen que aparentemente no tendría nada que ver y están ya preguntando en el chat de quién es. Acá a la izquierda les estoy mostrando este detalle, que es una vista urbana. Pueden ver unas ciertas siluetas de casas, caminos, que en realidad están en este muro del Museo Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, que fue una penitenciaría, la penitenciaría de Cundinamarca hasta 1946, y esta es una de esas antiguas celdas donde en una restauración se descubrieron estas imágenes que se puede ver que son ejecutadas muy rápidamente, de forma muy precaria, y podemos imaginarnos, es un artista anónimo, es una persona que estuvo presa, que estuvo en este espacio, y podríamos suponer que o recrea desde su imaginación una vista a la que ya no tiene acceso, o algo se alcanzaría a ver hacia afuera, pero el hecho es que otra vez estamos frente a esa necesidad de encontrar dentro de sí mismo la capacidad a partir de la creación de imágenes. Y justamente queríamos seguir con esta idea, otra cita de Friedrich, que viene de esas nociones de las que ya nos habló Verónica, esa búsqueda en el paisaje, digamos, de esa espiritualidad, que antes hablábamos de la espiritualidad externa, pero en este caso es algo interno, y la capacidad que va a tener el artista de encontrarla incluso en un grano de arena. A la izquierda vemos un dibujo muy, muy bonito, muy bien terminado. De hecho, esto no es un boceto como tal, es un dibujo terminado que hace Friedrich de una serie. Hay varias de estos dibujos de esta misma ventana, es la ventana de su estudio. Hay una pintura al óleo que además es su esposa mirando a través de la ventana. Vemos nuevamente la austeridad de estas paredes. Hay un pequeño detalle que son esas tijeras que cuelgan de una pequeña puntilla. Donde Friedrich otra vez recrea como esta noción entre el mundo interior y el mundo interior, es decir, está dentro del taller pero está mirando fuera. Lo que está fuera no es necesariamente un paisaje emblemático, no es un paisaje histórico, es el paisaje que hay fuera, digamos, de ese taller, pero donde la idea del interior y del exterior están en constante diálogo en lo que sucede con el artista. En el caso de Friedrich, pues siendo un pintor que es paisajista, de todas maneras hay que pensar el tipo de paisajes que él va a trabajar como el paisaje en el sentido otra vez romántico del paisaje que lo que hace es que detona toda una reflexión interior, es decir, es el paisaje que está fuera de mí el que me hace tener una experiencia estética, que me hace hacer toda una reflexión interna sobre una vida espiritual, una vida emocional, un acercamiento incluso a una nueva mirada, digamos, de ese cristianismo que se está rescatando en el periodo romántico, de unos valores esenciales de un cristianismo antiguo, medieval, todavía no filtrado por grandes instituciones, que es lo que está entrando también en crisis a final del siglo XVIII. Friedrich ha sido uno de nuestros protagonistas por varios de los comentarios que ustedes han dicho también, ¿no? Es esa búsqueda de la interioridad, ¿no? Esa búsqueda en la imaginación. Claro, esta es una... Sí. No, iba a decir simplemente la razón por la que escogimos ahora estas dos imágenes tiene que ver con una idea que vamos a explorar acá, y es la noción del paisaje interior. Sigue, Verónica. Sí, no, es que aquí continuando pues con Friedrich, aquí en este
conocido El viajero contemplando un mar de nubes, y que ustedes también van a, ahorita cuando Patricia les hable de la imagen de Munch, pues pueden ir viendo toda una relación que hay entre el dar la espalda, mirar de frente, lo que está sucediendo en este paisaje. Pues se especula y se habla, pero ante este tipo de cosas también que suceden en algunas discusiones de historia del arte, de si eso no es Caspar David Friedrich quien está subido en la cima de esa montaña. Realmente es muy similar a lo que está apareciendo con el grabado de Goya, y es que realmente tampoco importa si esto es un autorretrato o no, importa es el acto contemplativo que está sucediendo ahí. Es una montaña altísima, es una geografía además muy particular de la Suiza Sajonia, digamos, pintado cuando Friedrich está viviendo en la época en que está viviendo en Dresden, tiene aproximadamente unos 44 años. Cuando pinta esta pintura, el personaje, el viajero, de hecho, ¿no? El título es El viajero, es decir, es una figura nuevamente como arquetípica, es todos los hombres reunidos en este, o la humanidad reunida en este acto de mirar. Es una de esas primeras pinturas realmente de la edad, digamos, moderna, donde estamos, no vemos de frente al personaje, el personaje se atreve a darnos la espalda, y donde estamos viéndolo, estábamos observando qué le pasa a una persona cuando está observando un paisaje que además no es un paisaje típico, es un paisaje con niebla, es un paisaje brumoso, es un paisaje tenue, es un paisaje escarpado, que desde la gran altura hace tener toda esta como vivencia espiritual que está sucediendo ahí. De hecho, también pues se habla de que el personaje, sea Friedrich o no sea Friedrich, está vestido con un atuendo típicamente alemán, donde se están rescatando unos valores nacionalistas, porque aquí ya estamos en 1818, estamos post invasiones napoleónicas, donde va a haber una gran resistencia precisamente a lo extranjero y un nuevo rescate hacia el paisaje que sea reconocible como un paisaje de la zona, hacia el atuendo, y también hacia ese acto de recobrar un nuevo acercamiento espiritual, casi que encontrar la religión directamente en el paisaje, en esta figura abismal, porque realmente si miramos bien esas rocas que están en el primer plano, pues la altura es considerable, ¿no? Es un acto realmente heroico, la subida hasta este escarpado, y desde allí poder contemplar la espiritualidad del mundo y poder hacer todo un acto de introspección y de reflexión interior. Y de alguna manera eso abre la puerta también, como decíamos antes, el romanticismo le abre la puerta al arte moderno, a esa búsqueda introspectiva del artista. Quisimos escoger este otro paisaje interior de un artista que seguramente para ustedes es muy famoso, Edvard Munch, el artista noruego que hace la famosa pintura del grito, que también ha sido tan citada por estos días en los varios memes que han salido de historia del arte. Pero aquí escogimos otra serie a la que él se dedica, y es una serie de imágenes sobre la melancolía. Ese gesto que ven aquí, aunque si bien el rostro no es muy reconocible, no está de espaldas, pero también es una figura cualquiera, y es un gesto que se asocia desde varios siglos atrás con el acto melancólico, es decir, así, meditativo, estando sumergido en su propio mundo. Y si bien reconocemos un paisaje que se podría asociar con el paisaje noruego de los fiordos, de todas maneras, las curvas sinuosas que ustedes pueden ver que constituyen este paisaje, tanto en la parte, digamos, marina como en la parte de la tierra, es como si lo estuviéramos viendo a través de su subjetividad, de sus propios pensamientos internos. Y esto nos lleva a la última parte de esta charla, que tiene que ver también con esta idea del mundo interior. Y un tema nuevo que aparece, digamos, en el arte moderno a finales del siglo XIX, con un artista como Van Gogh, a quien ustedes también seguramente conocen, pero si conocen esta imagen, la conocen en la versión pintada, que es el retrato de su propia habitación. Entonces, pensemos que es como un autorretrato, pero un retrato del espacio que habita el artista, que es su gran intimidad. Antes se dibujaban o se representaban los estudios del artista como el espacio de la práctica artística, y en cambio aquí se vuelve nuevamente el mundo interior, mi espacio más íntimo, que aquí está dibujando Van Gogh en una carta, lo hacen varias cartas, pero esta es la carta para otro de los pintores amigos de esa época, que es Paul Gauguin. A la derecha, una artista no tan conocida, es más, muy poco conocida, Gwen John, una artista de Gales, de Gran Bretaña, que va a pasar, como también varios de estos artistas que mencioné antes, como Picasso, por ejemplo, se va a ir muy joven a París y luego se va a quedar ahí el resto de su vida, en una situación también bastante precaria. Es una mujer solitaria que va a
entrenarse en parte con el artista, el escultor Rodin en París, y toda su vida va a dedicarse a hacer series de temas, muchas veces en pequeño formato, ¿no? Sin una pretensión de las obras de gran formato. Tanto ella como Van Gogh tienen algo en común, y es que se van a volver conocidos es después de su muerte, no en vida, viviendo unas vidas muy difíciles. Y en el caso de Gwen John es retratando la esquina de su habitación, ni siquiera es toda la habitación, es una pequeña esquina donde no alcanzamos a ver hacia afuera, pero el tema mismo, podríamos decir, es la luz y cómo ilumina esta imagen pues muy austera finalmente lo que tiene en su espacio más íntimo. Y aquí pueden ver otra imagen de Gwen John, que es también parte de una serie que ya va a hacer con la misma modelo múltiples veces, que se titula La Convaleciente. Pueden ver que también no es una obra muy grande, ahí tienen las medidas, austera también en la escogencia de su paleta. Ahí, ahora sí, ya. Está un poquito por los tiempos, una paleta también que tiende a ser bastante austera, pocos colores, ahí se alcanza a ver pues las texturas también de su pincelada, pero en general es también una imagen muy quieta. Hay la idea de la quietud también como compañía, digámoslo así, de estos artistas introspectivos. Teniendo esta discusión sobre lo que es esa vida interna y revisando con qué artistas queríamos trabajar, además nos sorprendió incluso la similitud en la gama y en la paleta de colores, ¿no?, de estas dos obras que ustedes están viendo. A mano izquierda está Giorgio Morandi, un artista italiano, gran artista reconocido, gran artista italiano de la primera mitad, sobre todo pues del siglo XX. Es un artista que nace, vive y muere en la ciudad de Bolonia. Tiene algunos viajes a Florencia, a Roma, y muy tarde, ya en su vida, viaja a París. Pero esto sería como todo lo contrario del artista viajero. Esto sería como el artista que básicamente no se movió de su ciudad natal. Se forma en la Academia de Bellas Artes de Bolonia. Empieza trabajando con los artistas futuristas italianos, muy amigo de Giorgio de Chirico, con su pintura metafísica. Y estando relativamente joven aún viaja a Florencia, y estando en Florencia descubre a los artistas como del primer renacimiento, a Giotto, a Masaccio y a Paolo Uccello, y encuentra en ellos una simplicidad a la hora de convertir las formas en una poesía. Y empieza pues a pensar en esta idea de la forma. Estos artistas, sobre todo Giotto, van a tener un gran impacto sobre Morandi, y también una gran admiración por Cézanne. De hecho, pues Morandi es obviamente una generación, y casi que generación y media, posterior a lo que va a hacer Cézanne por medio del bodegón, que va a ser la exploración continua y constante de los mismos objetos vistos desde diferentes puntos de vista. Pero así como pues Cézanne había dado un salto en esa modernidad y en esos puntos de vista, el uso del color, la geometría que va a encontrar en sus bodegones, Morandi primero es un artista muy solitario, como ya les decía, y cuando se ven las obras de él, se empiezan a ver unas obras de unos bodegones un poco tipo Cézanne, y entender toda su obra como un gran proceso de maduración y como de limpieza y de depuración y de depuración, hasta que llega finalmente a este tipo de pinturas. De hecho, esta es una pintura pequeña, las obras de Morandi no son muy grandes, donde incluso al final de su vida uno puede reconocer las mismas botellas, los mismos objetos de su casa una y otra vez, combinados de formas distintas, revisados de maneras distintas, donde hay toda una reflexión alrededor de lo mínimo, ¿no? Es decir, con estos mínimos elementos que él tiene en su casa, que es un poco también casi que Morandi de los primeros pintores en los que pensamos cuando estábamos pensando en esta situación en casa. No necesita de muchas cosas para expresarse. Fíjense que Morandi tiene aquí una serie de objetos, una paleta muy reducida, ¿no? Unos tonos que él utiliza pues para hacer una referencia a una superficie, a un fondo, pero el repertorio es totalmente sobrio y totalmente austero también. Obviamente es un artista que además pues vive ambas guerras mundiales. Este tipo de situaciones afectan obviamente ese acercamiento a lo que hay, a trabajar también con lo que hay. Le interesan estas masas, estas formas, estos volúmenes, pero tampoco es que sea una expresión de buscar un realismo, sino de entender
cómo son estas formas, cuál es la simplicidad de estas formas cuando están ubicadas unas al lado del otro. Hay una especie de obsesión repetitiva de no agotar nunca el mismo tema, no agotar nunca la misma botella, no agotar nunca la misma mesa, es decir, siempre poder encontrar un nuevo lenguaje detrás de lo que hay detrás de los objetos más insignificativos. Y eso mismo hace Gwen John con esta idea de la repetición. Y como les veníamos diciendo, pues estamos todavía en la última parte, todavía nos falta un poquito, porque pues es difícil calcular estos tiempos, pero queríamos pues también terminar entrando en los hogares, qué hacen los artistas en el hogar. Y así como antes hablamos de las libretas de guerra, también hay libretas para hacer dibujos del hogar. Esta es una de un artista colombiano, Francisco Antonio Cano, que en vez de hacer pues los típicos dibujos va a hacer otra cosa, de la que también nos va a hablar Verónica. Francisco Antonio Cano pues es famoso en la historia del arte colombiano por su pintura de Horizontes de 1813, pero este es un objeto que es muy poco conocido, se encuentra en las colecciones del Banco de la República, un objeto muy poco conocido, es una pequeña libreta, esto tiene alrededor de 20 centímetros de alto, su portada está pintada a mano, y luego la primera página, él mismo lo titula Dibujos del Hogar, para mi hijo Francisco Cano, que ese es su primer hijo. Francisco Cano Sanín es el mayor, y lo data, nacido el 2 de octubre de 1895. Francisco Antonio Cano obtiene una beca financiada en parte por la sociedad también antioqueña para aprender el correcto arte del arte académico en Francia, y está en Europa entre 1898 y 1901, es decir, cuando él viaja a Europa, este niño, Francisco Cano, ya tenía 3 años. Estudia durante este tiempo, estos 3 años, en la Académie Julian, donde está alrededor de los 33 años, y allí también va a tener una libreta de sus dibujos académicos, pero regresa a Medellín y lo esperan pues su esposa, en ese momento María Sanín, y 2 de sus hijos, Francisco y Soledad. Después hay un tercer hijo, León Enrique, que ya nace para 1901. Pero en esta libreta es un poco como el álbum de bebé. Puedes pasar por favor a la siguiente diapositiva, el álbum de bebé, donde van a ver distintos momentos de la vida de sus hijos, el nacimiento de uno de los hijos, la esposa que carga a uno de los hijos, el retrato, y estas son 2 imágenes que además nos traen a colación en este momento la situación de muchas casas, aprendiendo a hacer tareas, conviviendo con los niños, donde vemos a sus 3 hijos, vemos cuál es el mayor en la imagen de la izquierda, sus 3 hijos que además aparecen descentralizados de la página, es decir, como un puro boceto como del momento. Tiene una imagen de sus 3 hijos trabajando en algo que parece como o unas tareas o un juego en una mesa precisamente hecha para el tamaño de ellos, con las pequeñas sillas, de hecho el pequeñito que de alguna forma como que se mece sobre esa silla. Alcanzamos a vislumbrar algunos muebles en la parte de atrás que nos muestran que esto es como un pequeño mundo de estos niños, y es Cano todo el tiempo dibujando a sus hijos dentro del interior de esta vida doméstica a la que él regresa. Más adelante pues se va a vivir a Bogotá, es director también de la Escuela de Bellas Artes. En el dibujo de la derecha, que es un dibujo también muy especial de esta libreta, dibuja a su hijo Francisco alrededor de la edad más o menos de 8 años. Y es casi que es un retrato donde el padre observa a su hijo como a su hijo retando su propia mente, ¿no? Tratando de resolver sus propios asuntos de sus deberes y de sus tareas de forma independiente. La mesa está ligeramente sugerida, de hecho esta tabla no se sostiene sobre nada, y ese gesto de ese dedo del niño frunciendo el ceño, un gesto como memorable, obviamente de concentración de lo que es detener el tiempo y estar en casa, ¿no? Lo que estaba un poco detenerse y encontrar en una cantidad de momentos especiales y silenciosos todo un universo para explorar. Además lo hace por medio del boceto, que de alguna forma sería una versión como joven, ¿no? El boceto como una técnica que tiene que ver con la inmediatez, con lo que pasa rápidamente, con el proceso de crecimiento, y utiliza una técnica como el esbozo para transformar esta vida familiar. Queríamos compararlo con uno de los pintores que creó una nueva imagen de la infancia, porque la idea que nosotros tenemos de la infancia pues no siempre fue la misma.
De hecho, hasta el siglo XVIII los niños se les exigía que se comportaran, se vistieran como pequeños adultos, que si bien así parece en esta pintura del francés Jean-Baptiste Siméon Chardin, lo que vemos es este niño también muy concentrado. En este caso podríamos decir que es un momento de distracción de sus deberes, pero está concentrado en el movimiento. Fíjense este detalle, ¿no?, de esta peonza en movimiento, y todo su, digamos, felicidad y concentración está dispuesta sobre este instante. Fuera de eso, todo es totalmente quieto, e incluso la concentración está puesta sobre esto, lo cual es también otra enseñanza. Cuando escogimos estas imágenes estábamos pensando también en las enseñanzas que nos puede dar el arte sobre la quietud, la paciencia, y ver que otros tiempos eran distintos en este sentido. Ahora, como decía antes, si bien en el siglo XVIII nace esa idea moderna de la infancia y digamos que también de la familia como la tenemos nosotros, queríamos mostrarles esta imagen simplemente porque es muy tierna. Es un manuscrito iluminado del siglo XV, de lo que se llaman los libros de horas, que son libros de oración para tener una oración en distintos momentos del día, que muchas veces iban iluminados, es decir, con imágenes, como ven en este caso, y tal vez ya se dieron cuenta, es la Sagrada Familia. Nos damos cuenta porque tienen unas aureolas, tanto el niño como la Virgen, y acá está San José, que siempre está de carpintero. Eso es su labor, digamos, del día a día, pero hay unos detalles magníficos que casi nunca se ven en ninguna parte, y es que el niño se comporta como niño en esta caminadora, y pues la Virgen está frente a un telar tejiendo, es decir, en plenas actividades domésticas, metidos también dentro de un mundo totalmente doméstico, cotidiano, que habría sido un espejo, digamos, para el espectador que se enfrentara a esta imagen y viera a la familia como un modelo a seguir, por decirlo así, pero sabiendo pues que era la familia sagrada. Pero fuera de esto, en general, pues no eran niños comunes y corrientes, como empieza a aparecer más adelante, o incluso en la intimidad del niño retratado por su propio padre, como en el caso de Cano que acabamos de ver. Y también escogimos una serie de imágenes muy recientes, hechas en los últimos años o digamos días. La imagen de la derecha, que ya les vamos a contar de qué se trata, pensando en la recursividad en medio de la vida doméstica. ¿Cómo puedo hacer arte con lo que tengo a mi alrededor? Que fue una de las primeras cosas que dijimos hoy en la introducción. Los artistas siempre han sido recursivos, y también los no artistas, quienes tengan a la mano estos objetos de su vida cotidiana, pueden hacer y crear muchas cosas. Esto de hecho nos puede sensibilizar frente a lo que son estos nuevos tiempos en casa. De hecho, muchas veces es la restricción de obtener cosas o de encontrar el momento idílico, el espacio idílico, el material idílico, el que precisamente puede abrir el espacio muchas veces es a la creatividad, porque el número de variables se reducen, es decir, trabajo con lo que tengo. A mano izquierda está una diseñadora gráfica, artista, Ruby Silvius, de hecho la pueden seguir en su cuenta de Instagram, quien lleva años haciendo distintas series en este caso esta primera se llamó 363 días de té, donde hace pequeñísimas pinturas, recordando además el acto de la miniatura y de pintar en pequeñísimas superficies sobre distintas bolsas de té, tamaños, incluso utiliza las bolsas de té que son redondas, las deja secar, pinta sobre ellas. ¿Y qué pinta? Pues pinta cosas también sobre la cotidianidad, ¿no? Estos gatos que se asoman a la ventana, representados en este minúsculo pedazo de papel, que además hablan de lo pequeño, pero hablan también del espacio doméstico, pero hablan de muchos de los actos que acompañan el acto creativo, como puede ser servirse una taza de té, compartir una taza de té también con alguien. Y a mano derecha tenemos unos dibujos hechos pues básicamente en los últimos días. María Antonia Fernández es estudiante del Departamento de Arte de la Universidad de los Andes, está por terminar su carrera de arte y también es estudiante de la carrera de Historia del Arte. Y a mí me sorprendió, la tengo dentro de la cuenta de Facebook, pero desde el primer día de la cuarentena me gustó muchísimo su acercamiento y dijo, bueno, voy a estar encerrada, voy a hacer un abecedario de cuarentena. Cada día voy a hacer un dibujo con la letra, empezando con la A, la B y la C, continuando así con el abecedario,
mostrando un poco cómo es esta vida por dentro en una libreta con unas acuarelas, pero pues obviamente con muchísima imaginación, incluso muchísima imaginación para las frases con las que se asocia a la letra, ¿no? Tenemos en la letra F fotografía, los rincones de tu casa, germina un aguacate, kilometra tu casa, donde siempre además hay como una mirada muy sencilla, muy simple, pero muy divertida también estos objetos. Aparece el gato por ahí, siempre está asomado el gato, como esta presencia constante pues también de las mascotas, los puntos de vista como es el de la A, arma un rompecabezas, donde además hay todo un trabajo de la representación de esa caja del rompecabezas, o el aguacate, sea por aburrición, o sea porque hay un niño en casa haciendo algún experimento de clase de ciencias, pues todo este tipo de cosas, además de utilizar en la de la F de fotografía los rincones de casa, realmente como esta noción de que a todo le estamos sacando fotos, incluso cuando estamos dentro de casa y compartiendo lo que cocinamos y compartiendo lo que está sucediendo dentro de casa. Entonces son maneras también de mostrar que en la actualidad esto es una herramienta muy poderosa para entender también la situación en la que nos encontramos y las razones por las que nos estamos viendo a través de esta cámara. Gracias, María Antonia, por dejarnos compartir esto, que creo que está por aquí entre las personas conectadas. Y bueno, pensando justamente en esos mundos internos, en lo que se hace desde la casa, también habíamos hablado de pensar en la materialidad, desde esas bolsas de té hasta tener, digamos, lo que se tenga a la mano para crear obras. Quería traer a colación estas dos obras. Voy a empezar con la de la izquierda, que es una artista norteamericana, afroamericana, Faith Ringgold, nacida en Harlem, Nueva York, en 1930. Esta obra, que se llama en realidad es La playa de Alquitrán, porque es una obra, digamos, narrativa que cuenta la historia, los recuerdos de su infancia, los adultos en la mesa, ella y su hermana aquí soñando con las estrellas que ven arriba, al mismo tiempo que reconocen esta especie de picnic rodeados de la ropa que cuelga, y un poco esta fantasía de la infancia, poder soñar, ¿no? Con todo un mundo, incluso pues la idea que están en una playa, siendo que es un techo de alquitrán. Y lo hace a partir de lo que son telas cosidas, también con impresión y también con pintura a la manera de las colchas de retazos, que era una larga tradición colectiva afroamericana de varios siglos atrás, que es pensar nuevamente las telas que tenemos a nuestro alrededor, cómo hacemos una cobija, pero luego son cobijas que empiezan a tener patrones y formas narrativas. Algo similar, y de pronto esta imagen es más familiar para ustedes, sucede en estas series de bordados, a veces conocidos también como tejidos, de una asociación de mujeres de Mampuján, que ya se volvieron asociación. Este en particular está en el Museo Nacional de Colombia, en la misma sala de Memoria y Nación, al lado o muy cerca de una de las fotografías de Miguel Ángel Rojas, que alguno de ustedes mencionó estaba allí antes. Y esta es la imagen sintética, digamos, de toda una serie que van a hacer estas mujeres a partir, digamos, unos años después, no exactamente en ese momento, pero después del 2000, digamos que es como todos sabemos, la llegada de grupos paramilitares a la región de los Montes de María, donde está Mampuján, y estas mujeres con un cierto tiempo van a empezar a narrar esas vivencias, esos, digamos, traumas, del desplazamiento, que aparece incluso acá con letras, los reasentamientos, el hacinamiento, la masacre, el retorno con la paz, a través de estos textos, pero también zonas, donde podemos empezar a reconocer figuras, travesías, porque además están contando esa historia de ese desplazamiento inmediato, pero como decía antes, también es una imagen sintética que hace alusión a toda esta serie, donde se narra una historia de desplazamiento mucho más antigua, que es la esclavización de personas del África traídas en la colonia a diferentes partes del continente americano. Y entonces se convierte en una forma de narrar colectivamente una memoria, ¿no? Que se conecta desde ese pasado de varios siglos hasta un presente muy inmediato, como una forma, podríamos pensar, de narrar, y que es también un emprendimiento colectivo, porque si bien ven aquí a la izquierda Faith Ringgold contando sus memorias de su infancia, lo hace desde también una tradición
que es toda esta tradición de las colchas de retazos, que a su vez implican el trabajo manual de muchas personas trabajando al mismo tiempo. Y algo similar sucede justamente en esta imagen, como está diciendo alguien también en el chat, que creo que es un comentario muy interesante, ¿no? El mismo material, ¿no?, es importante para la forma de contar, ¿no? Al mismo tiempo que es un material que tiene nuevamente una larga tradición de cómo se cuenta, ¿no? Entonces sí, exactamente, no solo es la limitación, sino la capacidad de contar de esta forma, construyendo, bordando de manera conjunta. Y ya para terminar, a manera de epílogo, queríamos volver sobre imágenes más, en este caso como representaciones, que hacen como un zoom en estos momentos de quietud y de reflexión, la célebre encajera del artista barroco holandés, Vermeer, donde vemos también a esta mujer iluminada en medio de la que pareciera todo un paso del tiempo que vale la pena sentir y ver a través de la imagen. A la izquierda un artista alemán, Gerhard Richter, una mujer leyendo, a quien está, aunque parezca fotografía, en realidad es una pintura al óleo, pero está también jugando con esa idea de la fotografía, la luz, que en este caso la ilumina por detrás, la mujer en perfil, que también está concentrada sobre, digamos, una imagen leyendo. Y queríamos cerrar con dos obras del artista que aparecía en nuestra imagen de presentación, justamente pensando en esta noción nuevamente de la interioridad y la exterioridad. Anish Kapoor es un artista de origen indio, pero que ha vivido pues muchísimos años, o la mayoría de su vida en Inglaterra. Y claro, este no es un artista donde uno pensaría que trabajó con lo que va a encontrar en su casa necesariamente, ¿no? Estas son unas obras grandes, importantes, expuestas en una galería, pero sí es un artista que además nos deja siempre como pensando, porque es un artista que muchas de sus obras, si no todas, muchas de sus obras evocan la sensación del vacío y de la suspensión del juicio, de la idea simplemente de observar y de mirar. Y una de las razones por las que nos gustaba muchísimo también terminar con esta obra es pensar en ese pigmento rojo, retomando la idea de la pintura rupestre, ¿no? Ese pigmento rojo como un material primigenio. En esta pintura de los ojos mirando pues hacia el interior, su título es bastante evocativo, porque está todo el tiempo otra vez pensando en estos vacíos espaciales y en esta sensación del espacio. También nos permite remitirnos a un poco también la pintura de Friedrich, la idea de la ventana, del adentro, del afuera, lo finito versus lo infinito, la ausencia versus la presencia, lo material versus lo inmaterial. Y son unas esculturas que tiene varias versiones de este tipo de esculturas, busca resonar como con lo visceral, ¿no? Y lo poético. Son hechas en fibra de vidrio y están cubiertas de este pigmento rojo, pero es un pigmento rojo cuyo tono lo que permite y cuyo matiz lo que permite es pasar de un rojo muy intenso, y en la parte de dentro de estas figuras cóncavas que están haciendo pues alusión a esta idea del ojo, producen un negro, en su ausencia de luz producen un negro muy muy fuerte que realmente lo que permite es toda una experiencia alrededor de lo espiritual y del vacío. El rojo además es el color, dicho por el mismo artista, es el color de la sangre y de la vida humana. Es un color que tiene una gran connotación espiritual pues en la India. Y cómo se pasa a ese mundo interior por medio del color, cómo el color es el vehículo por medio se pasa a ese mundo de hacer una autorreflexión, de una búsqueda por lo íntimo también. Lo que quiere Kapoor ante este tipo de espacios tan blancos y con estos vacíos, estas figuras con las que uno se enfrentaría, es básicamente crear ese vacío hacia el cual el espectador pueda tener una profunda experiencia personal de lo que es ese mundo espiritual. Y tiene además la capacidad de tomar unos materiales como es el pigmento muy primigenios y convertirlos, ¿no?, en capacidad de darle una nueva forma a este tipo de
de materia. Cada una de esas esculturas de Kapur explora los problemas de la forma, los problemas de la masa, de la estructura, casi también arquitectónicos, pero sobre todo hay una exploración metafísica de la nada, ¿no? Hay un vacío, una idea de la suspensión del objeto, suspensión del sujeto, suspensión del juicio. No debemos pensar nada frente a estas obras, no debemos, es más un tema de una experiencia donde se reducen los elementos a unos mínimos necesarios para tener una experiencia frente a estos espacios que nos recuerden también esa noción de lo original, no en el sentido de lo novedoso, sino de un regreso a un origen que está en nuestro cuerpo, los ojos, la sangre, la tierra y un poco el vacío de la nada de donde viene también toda la materia. Bueno, y como última imagen les queríamos traer otra obra de Kapur, pero esta vez afuera, que nos pareció una imagen esperanzadora también para estos momentos, esa relación entre interior y exterior. Fíjense que acá tenemos literalmente el espejo del cielo, que también podría ser una metáfora de nuestros ojos, pero visto como ventana y como reflejo al mismo tiempo. Muchas gracias de nuevo por haber estado aquí todo el tiempo. Seguimos con más de 280 personas conectadas. Gracias por los comentarios que nos están haciendo. Por favor, si tienen preguntas, también pueden ir añadiendo. Creo que hemos ido contestando a todo dentro de lo posible. Y los quiero invitar muy especialmente. Acuérdense que seguimos todos los días a las 4 de la tarde. Les recuerdo, mañana, misma hora, Apreciación del rock, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin y The Cure, por Camilo Daza, en nuestro departamento de música. El miércoles 2020, se llama así la charla, o de ficciones, pandemias, tecnologías y distopías, de Carmen Gil, profesora del departamento de arte, que también estaba asistiendo por aquí. Ya respondo a la pregunta de los tejidos de Mampuján, gracias. Que justamente Carmen les va a hablar de uno de los cuestionamientos que apareció en el chat, la, digamos, falsa idea que muchas veces tenemos de que la tecnología va a eliminar algo de todo esto. Yo creo que no, es simplemente otra forma, es otro medio. Bueno, y el jueves tenemos una clase abierta de periodismo que se titula El reportero se queda en casa, de Omar Rincón y Alejandro Gómez de nuestro medio digital 070. Y el viernes, el sonido en la narrativa cinematográfica por uno de nuestros profesores de música, Santiago Lozano. La presentación sí la podemos compartir, la podemos colgar, luego les diremos por dónde, pero sí en Facebook va a quedar el video de esto. Ahorita creo que nos vuelven a mandar el enlace aquí, Uniandes nos vuelve a poner la presentación. Voy a responder a la pregunta porque creo que es importante de las obras de las tejedoras de Mampuján. Sí, yo diría que claro que entran a la historia del arte. Creo que también esa separación entre imágenes y arte pues es totalmente relativa, depende de la valoración que hagamos en cada momento histórico. Creo que el Museo Nacional ha hecho algo muy importante en los últimos años y es justamente que en su colección entren objetos e imágenes que no siempre fueron considerados del arte porque no lo hacían artistas entrenados. Justamente hoy empezamos hablando de cómo en el siglo XIX en Colombia una buena parte de los artistas eran autodidactas y que estaban de soldados en las guerras, participando directamente, y que no había el espacio necesariamente para el entrenamiento artístico. Y justamente pues la idea de todo esto ha sido mostrar que sean artistas que se formaron como artistas o que por situaciones de la vida llegaron a hacer arte, el arte se hace justamente en los momentos más complejos, ya sea de la vida interior y personal de cada uno o en los momentos más difíciles de la humanidad. No, pues muchas gracias. Tal vez lo más importante es haber podido compartir este rato como de esta reflexión, que además los invitamos pues a continuar pensando en ese sentido y a observar estos objetos de casa y a ver qué sucede en casa y a cuidarse mucho, claramente. Y aprovechar lo que hay alrededor. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias, gracias por los mensajes, por conectarse de tantos lugares y esperamos seguirnos viendo. Seguro vamos a volver también con más historia del arte más adelante, pero pues aprovechen también la música, más tarde tendremos también de literatura, en fin, de todas las áreas que podamos compartir con todos ustedes. Entonces, de nuevo, cuídense mucho, muchas gracias. Y estamos en contacto a través de nuestros Facebook, la página de la Facultad de Artes y Humanidades. Ahí van a poder encontrar más de lo que estamos tratando de hacer para hacer esto más llevadero y enriquecer nuestro mundo interno.